Bueno, entonces en esta animación que vamos a tratar de jugar un poquito ahora para entender los conceptos que estuvimos viendo, posición, velocidad y aceleración, tenemos un vehículo. Este vehículo está en este eje de referencia, es una situación donde estamos en una dimensión. Vamos a poner una velocidad inicial igual a 0. Una velocidad inicial igual a 0. Y vamos a darle una aceleración igual a 1 metro por segundo. Entonces, lo que tenemos aquí es, de alguna manera, la posición inicial del objeto que está en este lugar. Fíjense, el 0 está acá, ahí está el objeto, que es este vehículo, y sigue entonces esta trayectoria, porque esto es posición en función del tiempo, sigue esta trayectoria que estamos viendo aquí. Este sería el gráfico que le corresponde de velocidad en función del tiempo, ¿ven? Entonces, como tenemos una aceleración constante, la aceleración no cambia, siempre es la misma, el valor es que hemos puesto 1 metro por segundo, es esta que tenemos aquí. Entonces, si tenemos una aceleración constante, siempre estamos acelerando, entonces la velocidad se va incrementando linealmente con el tiempo, como se ve en ese gráfico. Vamos a ver, entonces le pongamos comenzar, y ahí estamos viendo cómo va aumentando el vector velocidad, que es esa flecha roja que están viendo, en el tiempo. La aceleración es constante, por eso es ese vector que tenemos ahí en color violeta. Fíjense, lo volvemos a hacer. Vamos al origen y lo volvemos a hacer. La velocidad aumenta linealmente porque estamos aplicando una aceleración constante a cada paso de tiempo. Pongamos ahora una velocidad inicial. Subamos la velocidad inicial a ver qué sucede. Subamos la velocidad, ven cómo sube hasta, por ejemplo, ahí 5 metros por segundo. ¿Qué pasó con la posición? Estábamos en 0 inicialmente, ahora ahí. Entonces la posición aumenta en el mismo tiempo mucho más. Claro, iniciamos con una velocidad superior, nuevamente damos la misma velocidad, la misma aceleración y es constante. Entonces ahora, fíjense que inicialmente la velocidad es un vector más grande y finalmente termina siendo un vector enorme la velocidad con esa aceleración aplicada. Volvamos al estado inicial y ahora le demos inicialmente una aceleración mayor. Por ejemplo, el doble, 2 metros por segundo. ¿Qué va a suceder? Vieron que el vector violeta, ¿ven? Ahí estaba antes en 1, ahí está en 2, ese vector aumenta. Le demos Start. Bueno, de nuevo, el movimiento es lo mismo. Si la aceleración es constante y la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Por supuesto que si la aceleración cambia, la pendiente cambia. Fíjense qué hice recién ahí. La aceleración, voy a poner una aceleración de 1 metro por segundo, pero ahora negativa. Ahí puse una aceleración 1 metro por segundo negativa. Ahora lo que estamos viendo es que la velocidad en función del tiempo tiene pendiente negativa. Y el desplazamiento aumenta el movimiento hasta un punto donde luego empieza a descender. Veamos la animación que ocurre con el vehículo. Si la aceleración es negativa, fíjense que el vector violeta está apuntando en sentido contrario al vector velocidad. ¿Qué esperan que pase? ¿Que el vehículo arranque para atrás? Tiene una velocidad inicial. Este cuerpo, si bien yo lo tengo congelado, pero debería estar moviéndose porque tiene una velocidad inicial. Veamos qué sucede. El vehículo sigue moviéndose hasta que los vectores se igualan. La velocidad se hace 0 y el vehículo empieza a moverse marcha atrás. Entonces, a aceleración constante, que es lo que a nosotros nos interesa por este momento, aceleración constante, aceleración 0, si también llevo la velocidad inicial a 0, no hay movimiento. Agrego una aceleración y empieza a haber cambio en la velocidad.
a medida que la aceleración es mayor, el cambio en la velocidad es mayor, la pendiente de la velocidad tiempo es mayor. Si la velocidad es negativa, si la aceleración es negativa, el cambio en la velocidad va a ser entonces una pendiente negativa. Va a ser menor. Muy bien, entonces volvamos luego de esta animación al ejemplo que estábamos analizando inicialmente. Bueno, entonces volvemos como decíamos, al ejemplo del movimiento en una dimensión con aceleración constante. En este gráfico estamos viendo entonces justamente a aceleración constante, la pendiente por supuesto de la aceleración en función del tiempo es igual a 0. Pero ¿qué ocurre con la velocidad? Si graficamos, como vimos recién en la animación, en el ejemplo que estuvimos jugando, si la velocidad la graficamos en función del tiempo, cuando tenemos una aceleración constante, vemos que la velocidad a partir de un valor inicial aumenta linealmente con el tiempo cuando estamos entonces aplicando una aceleración constante. De este gráfico podemos ver si este es el valor inicial, el cambio entonces, la pendiente de este gráfico va a ser la aceleración, entonces va a ser la aceleración promedio, y la ecuación de movimiento que gobierna entonces este cambio o la relación entre la velocidad y la aceleración, que es la pendiente, es muy obvia, ¿no es cierto? Porque tenemos una recta ahí, una función lineal, lo han visto recientemente en el ciclo de nivelación. Si graficamos la velocidad en función del tiempo, la ordenada al origen es la velocidad inicial y la pendiente es la aceleración. Estamos graficando velocidad en función del tiempo, esa es la función lineal. Entonces hay una dependencia lineal entre la velocidad y el tiempo y la pendiente es la aceleración. Ahora, ¿qué ocurre si graficamos el desplazamiento, o sea, el vector x en función del tiempo? Si graficamos x en función del tiempo. Tenemos una posición inicial y tenemos también de esa posición inicial, de la pendiente inicial vamos a sacar la velocidad inicial del objeto porque el cambio en la posición es la velocidad instantánea y de la pendiente de la función vamos a sacar la velocidad. Esto, fíjense que si la velocidad aumenta linealmente, la posición aumenta de forma cuadrática. Entonces, en términos matemáticos, si queremos saber cuánto se desplaza un objeto, esto es en una dimensión con aceleración constante. Queremos saber cuánto se desplaza un objeto en una dimensión a aceleración constante, tenemos la representación cuadrática que vemos acá, que también lo han visto en el ciclo de nivelación. Tenemos entonces un valor de la velocidad inicial con el cual lanzamos ese objeto, se empieza a desplazar ese objeto, el tiempo, y tenemos la aceleración. Que la aceleración, recuerden que esto vale para aceleración constante en una dimensión. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, la que tenemos para el cambio para la velocidad con respecto al tiempo y de la posición con respecto al tiempo, con solo esas dos ecuaciones podemos analizar todo el movimiento en una dimensión con aceleración constante. Bueno, uno de los primeros ejemplos que vamos a ver de cambio en la posición de objetos con aceleración constante es lo que se conoce como objetos en caída libre. Objetos en caída libre es el ejemplo más sencillo de estudiar estos fenómenos. ¿Qué son los objetos en caída libre? Seguramente lo deben haber visto algo en la escuela secundaria. Es simplemente agarrar un objeto y dejarlo caer. Ustedes saben que cae libremente ese objeto. Si tomamos, no sé, una pelota, la tiramos, se cae al piso. ¿Y eso por qué? Ya vimos en unas clases anteriores, cuando estuvimos estudiando las fuerzas gravitacionales, vimos que en nuestro planeta, aquí donde estamos parados en este momento, sentimos la fuerza de la gravedad. Estamos sintiendo la aceleración de la gravedad. G minúscula, ¿se acuerdan? Que lo habíamos definido. G minúscula, 9,8 newton por metro. Bueno, entonces es divertido porque si tenemos un objeto y lo soltamos, tenemos un ejemplo de lo que acabamos de ver recién. Movimiento en una dimensión porque el objeto se va a caer directamente
en la dirección, llamémosle ahora que esta dirección es la dirección Y, se va a caer libremente hasta que toque el piso. Es un objeto que se mueve en una dirección con aceleración constante, porque en este trayecto la aceleración de la gravedad es constante, es 9,8. Pero ustedes me van a decir, sí, bueno, pero hay rozamiento con el aire y todo eso, sí, pero lo vamos a desestimar. Vamos a pensar que ese rozamiento es despreciable. Entonces vamos a analizar el movimiento respecto de otros objetos. Bueno, entonces estos son los experimentos que hizo hace muchísimo tiempo Galileo. Y esa imagen que están viendo es a Galileo, es un cómic, por supuesto, de Galileo soltando ahí dos tremendas bolas de tipo las bolas de bowling, desde la torre de Pisa, por eso tiene esa inclinación ahí, que hay toda una mística alrededor de estos experimentos, pero Galileo estaba intentando determinar que si lanzaba dos objetos sin importar cuál era su masa, deberían caer al mismo tiempo. Entonces, toda la matemática o las leyes de movimiento para estos objetos, que es de caída libre, son las que acabamos de ver recién en el ejemplo. La velocidad cambia, entonces el cambio de la velocidad con el tiempo es a aceleración constante, como en este caso de caída libre, tirar objetos a una aceleración constante de 9,8. Si graficáramos la velocidad en función del tiempo, tenemos una pendiente que sea aceleración. Y ahí no tenemos en ningún lugar la masa de los objetos, es independiente. Entonces, si nosotros hiciéramos el experimento, aquí en este momento, de tener una pluma y un martillo, y yo digo voy a alargar los dos objetos, la pluma y el martillo, los voy a lanzar a esos dos objetos a la misma velocidad, y ¿qué pasaría? ¿Cuál llegaría primero al piso? Probablemente todos salgan corriendo diciendo el martillo. Y efectivamente, si hacemos ese experimento en este planeta, aquí en este momento, vamos a ver que el martillo llega primero. Pero el martillo llega primero en ese experimento porque hay algo que nos contaminó el principio físico, que es el rozamiento. Son las fuerzas de rozamiento, que tiene la pluma completamente diferente que las fuerzas de rozamiento que siente el martillo. Entonces, cuando soltemos el martillo y la pluma, efectivamente el martillo cae mucho más rápido por el rozamiento que tendrá la pluma, que seguirá este movimiento. Este experimento, por supuesto, entraba en contradicción con estas ecuaciones y con lo que pensaba Galileo. Pero, en una de las misiones del Apolo 15, un astronauta que se llamaba Scott, de apellido, hizo el experimento ya en la Luna, donde esa intensidad del campo gravitatorio es mucho menor que la intensidad del campo gravitatorio en la Tierra, y además las fuerzas de rozamiento son diferentes y prácticamente despreciables. Pudo comprobar ese efecto y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en esta animación, en este video. Este es un video grabado durante ese proceso. Vamos a ver con el subtitulado. Lo que estamos viendo ahí es el astronauta Scott con el martillo y la pluma. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Bruce and Mr. Galileo. Hemos visto entonces el experimento hecho en la Luna, y el martillo y la pluma cayeron al mismo tiempo.
El experimento de Galileo, más de 100 años después, era comprobado por un astronauta en una misión espacial.